Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer moderar este foro técnico que patrocina NIPRO por varios motivos. En primer lugar, porque se van a presentar trabajos con marca Infanta Leonor, donde trabajo y me siento muy orgullosa de este hospital, y porque voy a moderar a mis dos compañeras de batalla que trabajan conmigo en diálisis. Ya os adelanto que las dos son estupendas como nefrólogas, como compañeras, y además encima encuentran tiempo para hacer investigación, que no siempre es fácil. Y luego, por último, quería agradecer, por supuesto, a la Somane por pensar en nuestro hospital y a NIPRO. Quiero agradecerle no por este foro técnico, sino por lo que nos apoya en la investigación, en ideas que tenemos que creemos que van a mejorar la vida de los pacientes en diálisis y porque creo que es la forma de avanzar juntos. Y ya sin más, pues voy a presentar a la primera ponente, a Marta Puerta, que es la investigadora principal. Ella ha liderado un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, cruzado, con todo lo que ello implica, sobre anticoagulación en hemodiálisis. Se llama el estudio SOLFA y cuando quieras, Marta. Gracias, Patricia. Bueno, pues os voy a hablar de la individualización también en la anticoagulación. Y bueno, a modo de introducción, una sesión de hemodiálisis segura y eficiente requiere una dosis de anticoagulación individualizada. Los objetivos van a ser que utilicemos la menos dosis de heparina para que el dializador y la cámara queden limpios, pero se puede hacer hemostasia de los sitios de punción. Pero sabemos también que una anticoagulación insuficiente, además de producir pérdidas hemáticas, disminuye el rendimiento depurativo de la técnica. Y bueno, ¿y por qué tenemos que anticoagular? Porque el contacto de la sangre con las líneas y el dializador va a producir la activación de la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación con depósito de fibrina en las fibras de los capilares. Pero también va a haber otros factores, como son dependientes del propio paciente, que el paciente tenga un catéter, un hematocrito elevado, que le estemos poniendo una transfusión. La técnica también influye. Sabemos que la online necesita un 10 a un 25% más de heparina que una hemodiálisis convencional. Y luego las características del dializador. Los factores que más van a influir en la trombogenicidad son la composición, la carga eléctrica y la capacidad de que se adhieran elementos celulares, principalmente plaquetas. Esta tabla muestra las dosis habituales que hay en los estudios empleadas en anticoagulación, dosis de inicio entre 1.500 y 2.000, dosis de mantenimiento entre 1.000 y 1.500, pero los protocolos con dosis bajas de anticoagulación, como veis al final de la tabla, también se han demostrado seguros y eficaces sin aumentar el riesgo de coagulación del circuito. Las guías en general no nos dan mucha información. Bueno, nos dicen que podemos utilizar indistintamente heparina sódica o heparina de bajo peso y que en aquellos pacientes con riesgo de hemorragia debemos o suspender la heparina o disminuirla. Y esto quedó plasmado en el Estudio Español de Anticoagulación en Hemodiálisis que se hizo en el 2012 y que ahora se va a volver a repetir, que fue una encuesta realizada a nefrólogos y se vio preguntando cuál era la práctica habitual de anticoagulación. Y en el estudio quedó plasmado que existía una gran variabilidad en la prescripción de anticoagulación en hemodiálisis y los factores que más influían en las complicaciones, fundamentalmente de hemorragia, era no el tipo de heparina ni la dosis, sino que el paciente estuviera anticoagulado. Pero claro, ¿qué hacemos en aquellos pacientes con contraindicación a la heparina, con elevado riesgo de hemorragia o bueno, que salen de una cirugía o con alergia a heparina, que al final son un número importante de pacientes? Pues las guías, bueno, pues nos dicen, también nos dan una serie de oportunidades, ¿no? Nos dicen que no usemos la heparina con un grado de evidencia A. Las guías europeas, las guías belgas, francesas o italianas no nos dan recomendaciones específicas, pero en general, ahí no me pasa la diapositiva, no sé por qué, no salen. Vale, ahora. Ya. Pero en general nos dicen que en aquellos pacientes que no usemos heparina, utilicemos los lavados, la anticoagulación regional con citrato, el líquido de diálisis con citrato o que usemos la predilución. Bueno, los lavados con salino es una de las técnicas más antiguas empleadas en la hemodiálisis sin heparina. Este trabajo compara la infusión continua frente a la intermitente, demostrando cómo la infusión continua es más eficaz.
Y este trabajo compara los lavados frente al dializador impregnado con heparina, completando más sesiones con el dializador impregnado con heparina. Posteriormente, el estudio EP0, que fue un estudio multicéntrico realizado en pacientes con riesgo de hemorragia, demostró la no inferioridad del Evodial frente a los lavados con salino. Pero si miramos los trabajos, vemos que, salvo la anticoagulación regional con citrato, que los nefrólogos no usamos habitualmente en las unidades de diálisis porque es una técnica engorrosa que lleva alteraciones electrolíticas y que no utilizamos, las otras técnicas, como son los lavados con salino, las membranas con heparina, llevan a coagulación del circuito hasta en un 30% en el mejor de los casos. Este trabajo es un estudio aleatorizado y cruzado que comparaba hemodiálisis con citrato y dializador con heparina versus la anticoagulación regional con citrato, demostrando la no inferioridad. Y en este otro trabajo se utilizó el dializador de triacetato de celulosa en ambas ramas, uno combinado con citrato en el líquido de diálisis y en el otro en predilución, ambos sin anticoagulación. Y concluyeron que los dializadores de triacetato de celulosa tenían una baja propensión a la anticoagulación y resultaron en una alta tasa de sesiones de diálisis completadas. Basándonos en este estudio, el estudio SAFE, decidimos utilizar el dializador Solacia para realizar este estudio multicéntrico. ¿Por qué elegimos Solacia? Bueno, porque tiene una baja carga eléctrica y una baja capacidad de adherirse fundamentalmente plaquetas y tiene una superficie menos rugosa que el antiguo Sureflux y al disminuir la rugosidad disminuye la cantidad de proteínas que se absorben, que son fundamentalmente albúmina y es hidrófila con menor depósito de plaquetas. Realizamos este estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado y cruzado en pacientes en hemodiálisis. En total eran 32 pacientes y de 4 semanas de duración y participaron 4 centros. El objetivo del estudio era comparar la viabilidad de los circuitos extracorpóreos durante las sesiones de hemodiálisis en 2 tipos de membranas, disminuyendo la dosis de heparina a lo largo de las sesiones. El objetivo secundario era evaluar el efecto de la disminución de heparina sobre el tiempo de hemostasia, sobre la eficacia de diálisis y, además, en un subgrupo de 8 pacientes del Hospital Infanta Leonor realizamos análisis mediante microTAC de la coagulación de las fibras del dializador. Este era el diseño del estudio. Durante la primera fase, que eran durante 2 semanas, 6 sesiones de hemodiálisis consecutivas, los pacientes aleatorizaban a Solacia o el dializador habitual, que eran FX o Poliflux, y en la segunda semana se cruzaban y cada paciente era control del mismo. Los criterios de inclusión eran pacientes de más de 18 años y se excluían pacientes con alergia a membranas sintéticas o alergia a heparina, anticoagulados, en edad fértil o con deterioro cognitivo. Este era el diseño del estudio y los datos demográficos. Veis que teníamos un 52% de diabéticos y un 84% de los pacientes que estaban en online. Se iba disminuyendo desde la primera fase la dosis de heparina progresivamente. Entre la tercera y la cuarta sesión no se cambiaba por no variar las características al pasar el fin de semana y se llegaba a la sexta sesión sin heparina. Pero no todos los pacientes llegaban a la sexta sesión porque al final de cada sesión se asignaba una puntuación del score y de la cámara venosa que asignaban las enfermeras según ese score de coagulación. Si la puntuación del dializador era de 3,4 o el de la cámara de 2,3, se consideraba que no se podía seguir disminuyendo la dosis de heparina y esa sesión era la última, y en caso contrario se continuaba reduciendo la sesión de heparina hasta el final. Se realizaron determinaciones analíticas antes y después de la primera sesión y en la sexta sesión, y si no llegaba a la sexta, pues cuando el sistema se coagulaba, y se recogieron parámetros de diálisis. Como he dicho antes, en un subgrupo de 8 pacientes del Hospital Infanta Leonor se recogieron los dializadores al principio con 100% de heparina y al final con menos heparina o sin nada de heparina, y se analizaron mediante microTAC en el Hospital Universitario de Ghent. Este era el procedimiento de lavado y posterior sacado de los dializadores antes de introducirlos en el TAC, en el microTAC. Y bueno, y aquí os pongo una diapositiva de los resultados. Si veis en lo que está marcado con azul, si analizamos los resultados de la última sesión realizada en la que el sistema se coagula,
Veis diferencias en cuanto a la heparina, porque un 60% de las diálisis con Solacia se realizaban sin nada de heparina, frente a un 24% con el resto de dializadores. Esto coincidía con el score del dializador, que era de 3,4 en un 20% de Solacia, a pesar de que utilizaban menos heparina, y de un 68% en el resto de dializadores. No había diferencias en el score de la cámara venosa. También se observaron diferencias en el número medio de sesiones completadas. Si consideramos la media de 7 sesiones, en las que el estudio llegaba al final en la primera semana y en la segunda semana, el número medio de sesiones realizadas con Solacia fue de 5,3 frente a 3,2 con el resto de dializadores. No había cambios en el KT, a pesar de reducir la dosis de heparina durante las sesiones, y tampoco había cambios en el tiempo de coagulación si se utilizaba más o menos heparina, el tiempo de coagulación de la fístula. Si analizamos también la eficacia de diálisis respecto al porcentaje de reducción de moléculas de mayor peso molecular, como la beta-2 microglobulina, veis que tampoco había diferencias entre la primera y la sexta sesión, con Solacia y con el resto de dializadores, y con mioglobina de mayor peso molecular todavía que la beta-2 microglobulina tampoco se observaron diferencias. Sí se observó que con Solacia se reducía un 75% en la primera sesión y un 76% al final, y con el resto de dializadores la reducción era de un 68% y un 60%. ¿Qué pasó con las imágenes? Os muestro una imagen muy representativa de sección transversal de los 32 dializadores que se analizaron. Eran 8 pacientes y se cogieron 4 dializadores por cada paciente, al inicio con 100% de heparina y al final sin nada de heparina o con reducción de la dosis de heparina. Y veis las diferencias en los dializadores, en la sección transversal, cómo se ve claramente el porcentaje de fibras coaguladas y las diferencias entre los dializadores de uso habitual y Solacia. Como veis en el análisis, Solacia, a pesar de tener un menor porcentaje de heparina, tenía un mayor porcentaje de fibras abiertas. Concluyo que Solacia, una membrana simétrica de triacetato de celulosa, mejora la coagulación de la fibra en comparación con otros dializadores. La disminución de heparina no tiene efecto sobre el tiempo de hemostasia ni tampoco se observaron cambios en el KT. Un 60% de las diálisis con Solacia se realizaron sin heparina, frente a un 24% con membrana habitual, y consideramos que Solacia es una alternativa para pacientes con necesidades de disminución o eliminación de heparina. Muchas gracias, Marta. Bueno, si os parece, como son presentaciones cortas, vamos a hacer la segunda presentación y luego dejamos 5 minutos para preguntas. A continuación, la doctora Patricia Muñoz. A mí me ha gustado mucho el técnico que ha puesto porque hablamos de individualización, que es lo mismo que hemodiálisis de precisión. Y en este caso, ella se va a centrar en el líquido de diálisis. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión y muchas gracias, Patricia, por la presentación. Efectivamente, en los próximos minutos vamos a hablar sobre la diálisis de precisión como la capacidad que tenemos los nefrólogos de adaptar el líquido de diálisis a las características clínicas de nuestros pacientes, ¿no? Si bien es cierto que hace años los nefrólogos no éramos capaces de individualizar el líquido de diálisis por la falta de herramientas disponibles, es verdad que con el avance de las técnicas hemos conseguido personalizar. Empezamos personalizando la dosis o la concentración de potasio, continuamos personalizando la dosis de sodio y de bicarbonato a través de la conductividad e incluso la del calcio. Haciendo un poco un símil con la evolución humana, hemos ido avanzando por diferentes etapas hasta llegar a la actual, ¿no? Y actualmente, en el contexto de esta charla, nos referimos a la individualización de iones más olvidados, como puede ser el magnesio, incluso a la elección del tipo de ácido. Entre los desafíos de la diálisis de la próxima década, entre los que se encuentran individualizar la dosis de diálisis, atendiendo un poquito igual también a las características de cada paciente, como superficie corporal, persistencia de diálisis residual, etcétera. También tenemos la mejoría de la eficiencia del tratamiento, prevención del estrés inducido en la diálisis, estrés hemodinámico, estrés biológico, mejorar también la prescripción individualizada de sodio, etcétera. Incluyen también la realización de diálisis más fisiológicas. Y observen cómo
cómo una de las estrategias para conseguir este objetivo es la utilización de citrato como ácido en el líquido de diálisis. Por supuesto, también nos recomiendan individualizar también los electrolitos, entre los que se incluye el magnesio en esta ocasión. Esta es la situación actual de prescripción de citrato como concentrado ácido en distintos países europeos. Si observan, están muy lejos todavía de la concentración, de la prescripción de acetato como ácido, e incluso en países como Bélgica, Italia y Japón, que es donde más se prescribe, no llega al 30%. Pero ¿qué diferencias metabólicas podría presentar uno u otro, ¿no? El citrato o el acetato? En primer lugar, el acetato entra en el ciclo de Krebs a través de la síntesis de acetilcoenzima A. Fruto de esta reacción enzimática se genera AMP cíclico, que a su vez va a producir síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico, como ustedes conocen, pues es un potente vasodilatador que va a producir hipotensión arterial y que además también va a producir reducción de la contractilidad miocárdica. En los años 60, la dosis de acetato, la concentración de acetato en el líquido de diálisis era muy superior a la que se continuó utilizando en los años posteriores y a la que utilizamos ahora. Sin embargo, aunque es muy inferior a la que se usaba en el inicio, todavía son dosis suprafisiológicas, ¿no? Que como pueden ver, pues son prácticamente nulas las que tenemos de forma habitual en nuestro organismo. Además, el aporte de acetato se incrementa con el uso de técnicas convectivas. En cuanto al citrato, pues el citrato entra directamente en el ciclo de Krebs. De hecho, se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En este caso, como no precisa la reacción química previa, pues no se va a generar tanto AMP cíclico y por tanto va a presentar, en principio, a nivel teórico, pues mejor tolerancia hemodinámica. Por otro lado, el citrato tiene la capacidad de quelar el calcio, por lo tanto va a tener un impacto, como luego veremos, tanto en la coagulación como, por qué no, en la eficacia de la técnica. Y además también se ha demostrado que presenta un menor efecto inflamatorio que el acetato. Esto no se sabe si es por la ausencia de acetato o por la propia capacidad antiinflamatoria del citrato, ¿no? Y esto a su vez va a tener también capacidad en el riesgo cardiovascular o un impacto, en el mejor control del perfil nutricional de los pacientes y de la anemia. Todo esto es a nivel teórico, ¿no? A nivel de ciencia básica, estudios moleculares, etcétera, pero ¿qué estudios tenemos de evidencia en la práctica clínica, ¿no? con pacientes en hemodiálisis cuando les dializamos con uno u otro ácido? Bueno, pues sobre el equilibrio ácido-base, por ejemplo, este estudio realizado con 92 pacientes en hemodiálisis, en los cuales se realizó un ensayo clínico cruzado. Primero se dializaron con citrato y otro grupo se dializó primero con acetato y viceversa. Se demostró que cuando los pacientes se dializaban con acetato presentaban mayor concentración de bicarbonato tras la sesión de diálisis, es decir, mayor incidencia de alcalosis metabólica postdiálisis. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, el estudio ABC-TRIT que se hizo en nuestro hospital randomizó a los pacientes a dializarse con citrato o con acetato también durante 16 semanas. A continuación se les cruzó al grupo opuesto y lo mismo se observó que cuando los pacientes se dializaban con citrato presentaban menores eventos de hipotensión arterial intradiálisis. En cuanto a la coagulación, como os he dicho previamente, el citrato tiene la capacidad de quelar el calcio. A la vez, el calcio es un cofactor imprescindible en la cascada de la coagulación. De hecho, se utiliza como anticoagulante en los tubos de analítica o, como ha comentado antes Marta, en terapia renal continua también. Pero es verdad que cuando se utiliza con este fin, las concentraciones de citrato son hasta 5 veces superiores a las que utilizamos cuando lo utilizamos como ácido. El estudio que os muestro a la derecha, realizado con más de 200 pacientes, a los cuales se les dializó primero con acetato y la dosis habitual de heparina, a continuación se les pasó a citrato también con la dosis habitual de heparina y a continuación se les volvió a dializar con citrato con una reducción del 20% y del 33% de la dosis de heparina habitual sin observarse mayor evento de coagulación del circuito de diálisis. Y por si quedaba alguna duda, pues tampoco se producía una reducción en la dosis de diálisis medida por KTV. Por lo tanto, quizá dializar con citrato podría ser una buena estrategia para prevenir las complicaciones hemorrágicas en pacientes con alto riesgo de sangrado, a los que podemos reducir la prescripción de heparina. En cuanto a la inflamación, este otro estudio se hizo también con 47 pacientes. Lo mismo, se les dializó primero con citrato y luego acetato y se observó que cuando los pacientes se dializaban con citrato presentaban una menor concentración de interleuquina 6, además también menor concentración de PCR, aunque este descenso no fue tan significativo, y un aumento llamativo de la concentración de cloto en sangre.
Entonces, dializar con citrato nos podría ayudar a reducir la aterosclerosis de nuestros pacientes en diálisis. Bueno, pues tenemos una hipótesis. Por un lado, sabemos que es un líquido que inflama menos, como acabamos de ver, produce menor síntesis de interleuquina 6. Por otro lado, estudios como este nos mostraron en 45 pacientes en diálisis que cuando pasaban a dializarse con citrato la concentración de quemerina, que es un marcador de disfunción endotelial, disminuía. Por tanto, también nos puede ayudar, digamos, a disminuir la disfunción endotelial y de esta manera mejorar la aterosclerosis. Y por otro lado, podemos hipotetizar con que también disminuye la calcificación vascular. ¿Por qué mecanismo? Bueno, pues el mayor acúmulo de citrato en nuestro organismo lo tenemos en el hueso. El citrato se libera a la sangre con la resorción ósea, se libera junto con el calcio y se une al calcio. De esta manera impedimos o se impide que el calcio se una al fósforo y precipite en el vaso. Entonces, aportando citrato a nuestros pacientes en diálisis podemos evitar que el calcio se una al fósforo y precipite. Además, como hemos visto en el estudio de inflamación, también aumenta la síntesis de cloto, lo cual podría ayudar a reducir la calcificación vascular. Y por repetir, bueno, el citrato quela el calcio, ¿de acuerdo? Entonces, como estrategia para prevenir la hipocalcemia, los líquidos con citrato suelen tener concentraciones más elevadas de calcio. A pesar de ello, la concentración de calcio iónico es inferior cuando los pacientes se dializan con citrato que cuando se dializan con acetato. Sin embargo, el calcio iónico sabemos que no es un buen marcador subrogado de calcio total en el organismo. Lo que sí que ha demostrado el citrato, en el estudio también ABC-TRID, fue aumentar las concentraciones de PTH en sangre, lo cual es un mejor marcador subrogado de un mejor control de calcio total del organismo. Y además todo ello con menor alcalosis metabólica, como hemos visto en la primera diapositiva. En cuanto al magnesio, bueno, nuestros pacientes en diálisis suelen tener hipomagnesemia y esto es debido a que, bueno, pues por un lado les pautamos dietas más restrictivas, como acabamos de ver, y por otro lado la magnesemia de los pacientes también va a depender de la dialisancia del magnesio, la cual a su vez depende de la concentración que haya en el líquido de diálisis. Al igual que sucede con el calcio, el citrato también quela el magnesio. De hecho, en los estudios en los que se ha evaluado la magnesemia se ha visto que esta era inferior cuando los pacientes se dializaban con citrato frente a cuando se dializaban con acetato. El problema, pues que la hipomagnesemia se asocia con un aumento de mortalidad, fundamentalmente a expensas de arritmias y de mayor calcificación vascular. Entonces, si sabemos que esto es así, ¿por qué seguimos dializando a los pacientes con una concentración estándar de magnesio? Este ensayo clínico aleatorizó a 57 pacientes a dializarse con unas concentraciones más altas versus a unas concentraciones más bajas de magnesio y al final del seguimiento, que fueron 28 días, se observó que los pacientes que se dializaban a concentraciones más altas de magnesio presentaban un propensity de calcificación sérica que era inversamente proporcional a la calcificación vascular más alto, es decir, a concentraciones más altas de magnesio, menor calcificación vascular. Nosotros hicimos un pequeño estudio, un pequeño trabajo en el que incluimos a 10 pacientes prevalentes en diálisis que se dializaban con un concentrado ácido basado en citrato a una concentración habitual de magnesio, que es de la que disponíamos en todos los tipos de concentrados. A este grupo de pacientes le aumentamos la concentración de magnesio durante 2 meses. A continuación, les volvimos a reducir la dosis de magnesio a la estándar en una segunda fase y finalmente les volvimos a aumentar la concentración de magnesio a 0,75. Al final de cada fase extraíamos una analítica que nos la analizaban en el laboratorio de Alcalá con marcadores proinflamatorios y de calcificación ósea y observamos que cuando los pacientes se dializaban con concentraciones más bajas de magnesio presentaban una reducción de moléculas antiinflamatorias y un aumento de moléculas proinflamatorias como la osteopontina. Y finalizando ya con las conclusiones, un líquido de diálisis basado en citrato parece más fisiológico. Esta mejoría se debe fundamentalmente a una reducción de la síntesis de AMP cíclico. Podríamos plantear dializar con citrato, sobre todo a pacientes con alto riesgo de calcificación vascular. ¿Quién de nuestros pacientes no lo tiene? A pacientes con alto riesgo de sangrado, a pacientes con enfermedad ósea dinámica, a pacientes malnutridos, pacientes que suelen presentar intolerancia hemodinámica o aquellos que presenten una alcalosis metabólica postdiálisis más severa, fundamentalmente aquellos que presenten más riesgo de complicaciones, como por ejemplo los retenedores crónicos de carbónico, etc. Y por último, reducir la hipomagnesemia ayuda a mejorar la supervivencia y aumentar la concentración de magnesio podría ser una estrategia buena para conseguirlo. Muchas gracias.
Es el momento de las preguntas. Yo creo que podemos hacer un par de preguntas a cada una de las ponentes. No sé si hay alguna. Sí, por ahí hay una en la sala ya. Buenas, era para la doctora Marta Puerta. Aunque sé que el trabajo que hicieron con Solasia generalmente estuvo abocado al tema de anticoagulación, pero no sé si en el trabajo encontraron datos, porque también este dializador también tiene unos efectos de eliminación buena de proteínas derivadas de toxinas urémicas de mediano gran tamaño, al igual que también baja interleuquina 6. ¿Y eso vieron si alteraba un poco la albúmina en cuanto al seguimiento de esos pacientes o no? Perdona, pero es que no te oigo bien. Perdona, no te he oído bien la pregunta. Bueno, la vuelvo a repetir. No, la pérdida de albúmina no la medimos. No. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Patricia Muñoz. El estudio este del magnesio surge de que en el ABC-TRIT encontramos que los pacientes que se dializan con citrato, con la única concentración que había, que era de 0,5 de magnesio, hacen hipomagnesemia, ¿no? Entonces, por eso pedimos a los laboratorios de la industria tecnológica que tienen citrato que crearan un nuevo citrato, el de 0,75, y bueno, pues NIPRO, después de mucho insistir, que tuvimos varias reuniones, dio el paso al frente y ahora solo utilizamos citrato de 0,75 en el hospital, ¿no? De hecho, en Japón ya están utilizando hasta 1, ¿no?, a raíz de lo que nosotros les mostramos. ¿Cuál es tu opinión acerca de dializar con una concentración mayor de 0,5 en pacientes no solo con citrato, sino con acetato? Bueno, yo creo que al final hablamos de individualizar y creo que depende sobre todo de la magnesemia que tienen los pacientes. Sabemos que la hipomagnesemia aumenta la mortalidad, entonces no solo los pacientes que se dializan con citrato tienen hipomagnesemia, muchos de nuestros pacientes, pues como hemos comentado antes, fundamentalmente por la dieta, pues tienen hipomagnesemia. Entonces, hombre, yo creo que si sabemos que tener magnesio bajo aumenta mortalidad y podemos tener estrategias tan sencillas como aumentar la concentración de magnesio en el líquido de diálisis, pues debemos extenderlo a todos los tipos de concentrado, no solo a aquellos que aumentan el riesgo de hipomagnesemia. Muchas gracias. Hay dos preguntas, una de Patricia Martínez y otra de Eva Mérida. Nada, yo comentar respecto al tema del magnesio que también utilizamos ahora mismo el citrato con magnesio alto a raíz de los estudios que vosotros hacíais. Y bueno, yo cuando lo empecé a evaluar me preocupé un poco en algún paciente porque tenía un poquito más alto el magnesio de los límites. Y decían, no sabía yo si era mejor o peor, pero viendo, o sea, luego con todo lo que habéis explicado, todo lo que sé y lo que hay en la literatura, de que parece ser que es incluso beneficioso para evitar eso, las calcificaciones. O sea, que yo estoy muy a favor de su utilización y bueno, de que en mi experiencia que va bien, yo creo, en los pacientes. Gracias, Patricia. Entre Patricias va el juego aquí, ¿eh? Hola, buenas. Gracias por las charlas. Yo quería preguntar sobre el tema del magnesio. En revisiones bibliográficas que hemos hecho aquí, pues cuando hicimos el cambio de los líquidos de diálisis, el magnesio tenía también no solamente efecto a la calcificación, sino también a la estabilidad hemodinámica. De hecho, hay trabajos en los que analizaban la asociación de calcio bajo, calcio alto con magnesios alto-bajo para ver su situación, la tolerancia hemodinámica. ¿Habéis podido ver algún tipo de, en el cambio que habéis hecho vosotros, algún tipo de en pacientes más hipotensiones o menos hipotensiones? ¿Lo habéis analizado? No analizamos la tolerancia hemodinámica en ese estudio, simplemente analizamos biomarcadores, como he comentado antes, de inflamación y de calcificación ósea, y no analizamos eso. Sí que analizamos la dosis de diálisis y demás, que es verdad que ahí no había diferencias, pero no los eventos de hipotensión arterial, que eso igual lo podemos mirar retrospectivo, porque sí sabemos cuándo lo hicimos y cuándo hicimos el cambio. O sea, que porque nosotros cuando lo instauramos aquí, cogimos un poco por el tema ese hemodinámico, cogimos calcios bajos con magnesios altos para como un poco regular el tema hemodinámico. Y bueno, es verdad que no tuvimos ninguna pega, pero no sé si habéis tenido alguna experiencia vosotros. Nosotros no tuvimos así como ningún cambio importante.
No, nosotros lo que digo no medimos, pero bueno, sí que sería interesante hacerlo, la verdad. Están las gráficas de diálisis, se saben las fechas, con lo cual sí que se puede ver si hubo algún efecto, aunque no sea hipotensión como tal, si cayó algo la tensión o hubo alguna modificación. Es muy interesante, Eva. ¿Yo puedo añadir una cosa? Sí, Marta. Bueno, yo quería añadir que ya combinando los dos, desde que hicimos el estudio SOLFA en aquellos pacientes anticoagulados o con riesgo de hemorragia que no queremos utilizar más heparina durante la sesión en el circuito, combinamos el citrato con Solacia. Es una práctica habitual que hacemos ahora. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo les preguntaría más cosas, pero lo voy a hacer ya mañana en el hospital porque ya pues apremia el tiempo y tenemos que seguir con el siguiente foro. Así que muchas gracias a las dos y a vosotros por escuchar.